¿Cómo están, youtubers? Un saludo para todos mis fans que cada día son más. Hoy nos toca una nueva unidad. Es el sistema inmunológico que trata de cómo se defiende nuestro cuerpo ante las enfermedades. Sigamos, profe. Vamos. Todo el PPT. Ah, ya. Profe, ¿qué es lo que Es un tema más o menos complejo, pero lo vamos a hacer facilito. Eso puede ser. La Catita quiere hablar conmigo. Pero después avanzamos un poquitito. Ya, queridos niños, recordemos que todavía no ha habido la prueba. Todo lo que se evalúe parcialmente no lo vamos a tocar después en la prueba, así que mientras más evaluaciones, formas de evaluar que tengamos, menos materia para la prueba. La capacidad de defensa que todos tenemos, ¿no es cierto?, es precisamente inmunidad. Hay dos tipos de inmunidad, con la que tú naces y la que tú adquieres a través del tiempo, ¿ya? La inmunidad con la que tú naces es la inmunidad innata, natural o inespecífica. Aquí no tienen que tomar nota de nada por el hecho de que está todo en el texto o después lo sacan en el PPT. Entonces, repito, tu capacidad de defensa obedece, ¿no es cierto?, a dos tipos, ¿no es cierto?, de inmunidad que tenemos. Con la que tú naces, natural o inespecífica, y la que tú adquieres a través de tu vida, que se llama adaptativa o específica. El mecanismo natural o inespecífico, desgraciadamente, no deja memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que te encuentres con un microbio, corres el riesgo de sufrir un proceso infeccioso. En cambio, la inmunidad que sí tiene memoria inmunológica, que es la adaptativa, ¿no es cierto?, si te encuentras por segunda vez con un mismo tipo de microbio, ¿no es cierto?, tu organismo está preparado, ¿no es cierto?, para defenderte que no te produzca una determinada patología. Esa es la diferencia. Eso pasa con la droga. ¿Ah? Genera resistencia y tiene que construir más para... Tolerancia se llama eso. Tolerancia, sí. ¿Son como algunas enfermedades? Sí, no todas. La peste cristal. Eso es precisamente, te dan una vez, o las paperas que te dan solamente una vez en la vida. O sea, que esa infección de todo. No es que sea mejor, sino que es una vez que la barrera natural o inespecífica es superada, empieza a operar esta. La diferencia está en que esta es más rápida, la primera, ¿no es cierto? Esta demora mucho en ser fabricada porque esta obedece a la fabricación de anticuerpos. Unas proteínas que las fabrica a través del tiempo. Profe. 1, 2. Entonces, en la natural específica es cuando el cuerpo aún nunca ha preparado los anticuerpos con esa enfermedad porque la primera es que llega, ¿o no? No. Similar, pero no. La diferencia también es muy... como es inespecífica, ¿no es cierto?, quiere decir que no tiene la capacidad, cuando es natural o innata, de fabricar ciertas células de memoria, fabricar anticuerpos. No, aquí están las famosas barreras, por ejemplo, la piel, los pelos, las secreciones, alguno que otro leucocito, alguna que otra proteína, pero aquí la inmunidad natural o innata no obedece a la fabricación de proteínas específicas que nos defiendan contra algún patógeno. Eso aparece allá. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad natural o inespecífica? Te paso la palabra al tiro, por ti. Barreras físicas, químicas, fagocitarias, proteínas plasmáticas. Barreras físicas, una que otra piel, las mucosas que nosotros tenemos. Barreras químicas, por ejemplo, alguna secreción, jugo gástrico, líquido amniótico, las mucosidades de la saliva, las lágrimas, ¿no? Células fagocitarias se refiere a algunos glóbulos blancos. Y como dice fagocitosis, no es cualquier glóbulo blanco, sino que son, por ejemplo, unos que se llaman macrófagos, ¿no es cierto?, o monocitos. Porque en la otra de allá también actúan unos glóbulos blancos, pero los de allá se llaman linfocitos. Acá no hay linfocitos que yo sepa, ¿no? Proteínas plasmáticas también, que se llaman, por ejemplo, citoquinas, proteínas de complemento. Pero nada de lo que tengamos como, ¿no es cierto?, mecanismo innato es específico en su acción. Allá sí. Esta adaptativa innata, como delante yo decía, que surge después de nacer, hay de dos tipos, humoral y
celular. La humoral que está dada por un linfocito que se llama B y la celular que se da por el linfocito T. Que los dos colaboran, ¿no es cierto? Por ejemplo, el linfocito T que está acá en este lado que corresponde a la inmunidad celular colabora con los linfocitos B para fabricar anticuerpos. O sea, están relacionados. El problema es que esto se confunde con lo de acá. ¿Por qué? Porque siempre empieza a operar esta defensa y después participa esta otra. Pero cuando esta participa, también, ¿no es cierto?, está colaborando la innata y natural. Entonces a veces se confunden los componentes innatos con los componentes de la inmunidad adquirida, ¿no es cierto?, o específica. ¿Vamos bien hasta ahí? Alguien me pregunta. ¿Por qué? O sea, sería como un ejército que puede ser como tropa lo última inmunidad. La inmunidad natural más específica sería como la primera línea o la Exactamente la primera línea. Y una vez que ya como ya reconoce el terreno, va a la segunda que son correcto. Actuaciones. Es decir, cuando la piel, que es la primera barrera, los pelos, la mucosa es superada, ¿no es cierto? Es porque los microbios ya pasaron a la circulación sanguínea. ¿Ya? Si pasan a la circulación sanguínea tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que ciertos glóbulos blancos fagociten esos microbios. Pero si esta barrera y esa ya es superada, entonces empieza a operar esta. ¿Cachai? O sea, el cuerpo es espectacular. ¿Ah? Por eso es que siempre se ve como No, pero Son como los soldados. Claro. ¿Te cachado cuando alguna vez se han infectado y tienen pus? Sí. Esos son los glóbulos blancos que perdieron la batalla. Los glóbulos blancos muertos. Ya. profe, Innata adaptativa. Dime. que no quería, ver si voy a volver un poco atrás. Cuarto medio, Arturo. ¿En qué se relacionan, por ejemplo, la inmunidad natural con el sistema nervioso o no? ¿Cuál es la relación que tiene la inmunidad natural con el sistema nervioso o la inmunidad adaptativa con el sistema endocrino? Ya. Lo que pasa es que este sistema de defensa tiene que tener también un mecanismo de control. Un mecanismo que ordene, que dirija, ¿no es cierto?, todos los procesos para que nosotros tengamos un buen pasar o tengamos resistencia a la enfermedad. Entonces hay dos sistemas de control, el control nervioso, pero también el control endocrino. Ahora, el nervioso controla el endocrino, sí. Ya. Estos son las partes del sistema de control que nosotros tenemos para que nuestras defensas trabajen bien. Profe, si la puso los soldados caídos, ¿qué son las espinillas? No, porque no tienen pulso. Una espinilla es una reacción, es una sobrereacción frente a una, de tu sistema inmunológico. Es una forma de responder. Es mantequilla. ¿Cachai? Soldado en cárcel. Encapsulado. Ya. Vamos a poner un poquitito específico, pero no, ni tanto. Yo no voy a profundizar tanto. Miren, nuevamente lo innato, lo adaptativo. Entonces, las barreras de tu piel, que es la primera y gran barrera de tu cuerpo, excelente barrera de tu cuerpo, los glóbulos blancos, que en este caso están los monocitos y los macrófagos, estos son leucocitos, ¿no es cierto?, o glóbulos blancos, y proteínas, que se llaman proteínas del complemento, faltan unas que otras que aquí, que no importa que estén, pero también están las famosas células killer o células asesinas o citotóxicas, ¿ya?, que trabajan, ¿no es cierto?, que trabajan con, ¿no es cierto?, con la venia, ¿no es cierto?, con la permisibilidad, ¿no es cierto?, la inmunidad adaptativa, para que ellas, ¿no es cierto?, detecten ciertos microbios y después estas células los destruyen y los fagociten. Tranquilo. La adaptativa, la humoral y la celular, la de acá. Todo lo que es B, ¿no es cierto?, es humoral y tiene que ver con la fabricación de anticuerpos. Todo lo que esté, distintos tipos de T, tiene que ver, ¿no es cierto?, de qué forma, ¿no es cierto?, los T colaboran con los B para que éstas se diferencien y fabriquen células plasmáticas para que se desencadene un proceso de memoria inmunológica, porque esas células plasmáticas son las que van a fabricar anticuerpos. Es decir, ¿cuál es la misión del anticuerpo? El anticuerpo es defender a las semanas más o menos un proceso infeccioso, pero también, ¿no es cierto?, es permitir tener una memoria inmunológica de tal manera que cuando venga una segunda infección, esos anticuerpos ya estén preparados para que la respuesta sea más efectiva y más rápida. Que si yo eligiera antibiótico o alguna sustancia para ayudar a sanarme, ¿qué línea ataca? Bueno. El típico antibiótico, ¿no es cierto?, es para, ¿no es cierto?, combatir infecciones bacterianas. Por lo tanto, puede ser, ¿no es cierto?, para la inmunidad innata, ¿no es cierto?, pero también podría ser para la bacteria. Ahora, un proceso infeccioso, que te digo, una infección urinaria, ¿no es cierto?, a nivel de los riñones, o una infección que se produjo por una herida en la piel, ¿no es cierto?, que podría ser tanto una herida externa o una lesión interna. O sea, para del enemigo, ¿cuál me la puedo atacar? Correcto. Y depende de qué tipo de antibiótico sea efectivo también. No todos los antibióticos son efectivos para ciertas partes, por ciertos tipos de infecciones. ¿El virus cómo se trata? El virus tú lo atacas con tus defensas.
Estas defensas. No, tú no tomas antibiótico para combatir un virus. Tú tomas un remedio para combatir la sintomatología de una infección o un proceso viral. Antisol. Mi cuerpo lo tiene que matar. Claro, claro. Por eso que tu defensa tiene que estar bien preparada. Y si uno tiene antibiótico, como que el cuerpo tiene que preocuparse como de regular los síntomas y además de combatirlo. Claro. Como para... Por lo general, mira, cuando uno tiene un resfrío es viral. No tenéis que trabajarlo con antibióticos. Lo trabajas con tu defensa. Entonces tú vas a la farmacia y el farmacéutico te da paracetamol, que sea el Fioval. Pero eso es para combatir la sintomatología, o sea, el dolor de cabeza, la congestión, ¿cachai? Las molestias del resfrío. Pero para mientras tus defensas están trabajando, destruyendo los microbios. Ahora, si la infección viral se complica y empezáis a tener tos y te empieza a ver el pecho, quiere decir que ahora ya hay un proceso bacteriano. Y ahí recién se recomienda el antibiótico. No antes. ¿Qué hacemos nosotros? Claro. Paracetamol no más. Claro, y tenemos antibióticos. No, toma antibiótico, toma tetrasulfa, qué sé yo. Profe, yo no sé qué de los virus con los que de memoria. Sí, O sea, no debería volver a atacar el mismo virus. no. O sea, que siempre que hay un resfrío, pero bueno. Pero no siempre están así. No siempre están así. Es decir, hay excepciones. Ya. Horas, días, semanas. De nuevo. De nuevo. ¿Qué dice 1 de junio? ¿Lo pone automáticamente? Se me todos los días. Que todos los días, ¿cierto? No sé cómo lo hace, no sé cómo lo descubrí, pero después yo lo puedo hacer más. Ya. Miren qué interesante cómo nos defendemos. Miren. Ojo, pestañas y orejas. Dice lisosimas en lágrimas, salivas y mucosidad nasal. Quiere decir que en estas partecitas hay enzimas que tienen rol bactericidas. ¿Qué significa bactericida? Que destruye bacterias. Por ejemplo, la lisosima de tus lágrimas evita la conjuntivitis. Por eso no llega yo. Claro, claro, si la secreción salival y la secreción nasal, incluso la del sebo, es o tiene propiedad bactericida, ¿dónde está esa enzima? Nosotros cometemos el siguiente error: cuando tenemos conjuntivitis hacemos esto, miren. Y nos ponemos Profe, más con el otro. Pero se contaminó inmediatamente los ojos. Pero cuando uno llora, ¿por qué la mayoría de las veces como que empieza el moco como a... como se pone como más líquido, como que le empieza a salir más moco? La mayoría de las veces cuando uno llora. ¿Tiene algo que ver? Sí, no hagas lo que yo te voy a contar. Lo voy a hacer. Si tú te tapas aquí, inhalas, te salen los mocos por los... ¿De verdad? Quiero Profe, lo dice, ¿por qué lo dice? Estamos lo hagan. está troleando. Pero necesita por algo más serio. Si tú te fumas un cigarro, te tapas el humo te sale por ahí. ¿En serio? ¿Qué cosa? Tampoco háganlo. Porque hay una comunicación entre la vía respiratoria y la vía gástrica. ¿Ya? Incluso con la vía auditiva. Una trompa que se llama una trompa de neofalopio-táqueo. ¿Ya? Por eso es que cuando uno tiene una otitis porque primero empezó como una faringitis. Entonces las bacterias subieron, inflamaron el oído medio y ahí tenía una otitis. ¿Por qué se comunica? ¡Ya! ¡Listo! Profe, por eso cuando uno se empieza a respirar, como que tiene el ojo abierto. Como brilloso. Y rojo. Sigo. Tienen como un ojo láser. El cerumen sí hay que retirarlo, pero también tiene propiedades, ¿no es cierto?, bactericidas, porque ahí quedan todas las partículas retenidas. Entonces cuando después uno se saca el cerumen, como es grasoso, nunca tienes que hacer esto porque el cerumen te puede tapar el tímpano. Y eso es complicado. ¿Cómo me lo saco? Es preferente el dedito en vez del cotonil así, porque el cotonil te empuja el cerumen para... Nosotros los profesores que hacemos pizarra todo el día y durante años, todas estas partículas que quedan suspendidas cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, se van apretando ahí el tímpano, y yo cada cierto tiempo, que le dio los 2 años, tengo que hacer un lavado de oído. De hecho ahora estoy medio con lipocursa. No sé. ¿Qué? Ya. Ácidos y enzimas digestivas. El estómago también tiene secreciones que contienen enzimas que destruyen microbios. ¿Ya?
defensas intestinales, por supuesto también, y también tiene un rol beneficioso, y lo puse ahí con azul, su flora bacteriana normal. Incluso a nivel reproductivo hay una espermina en el semen que tiene propiedades de destruir microbios. ¿Ah? Por si acaso, Barón. Diga. ¿Microbios pueden ser bacterias o virus? Buena pregunta me hiciste, fíjate que te voy a hablar con palabras bastante específicas. Un microbio es un organismo pequeño, pero el virus no es un microorganismo, no es una célula. Yo te diría que es un agente infeccioso. Ahora, está considerado dentro de la bibliografía médica que un virus es un microbio, pero en el fondo no es. Profe, Es un agente infeccioso porque es una macromolécula. ¿Por qué? Porque tiene ADN y tiene proteína. Pero no puede metabolizar por sí solo. profe, Voy a buscar el mouse. Dime no, te escucho. si un virus no metaboliza, ¿muere? O, por ejemplo, puede quedarse... Queda latente. O sea, Por eso te decía que como no es celular, no puede ser destruido. Sí, po. O sea, por ejemplo... Aquí está lleno, pero está latente. Y si quedan así toda la vida, nunca van a morir, tampoco. Claro. Por eso es como que tienen enfermedades los congelan. Sí. Después, Sí. Ahora, tú tienes la capacidad en tu organismo de destruirlos. Sí. Pero dentro. ¿Por qué? Porque el virus se reproduce, cosa que la bacteria no necesariamente es así, se reproduce en tejidos vivos. Así que tu organismo los puede destruir. O sea, ¿no puede ser un virus en una persona? No, no. ¿Profe? ¿No puede ser una persona sin un virus y un virus sin una persona? ¿Qué? Entonces, ¿hay barreras físicas contra los virus? O sea, la piel es una excelente barrera. Es una excelente barrera, pero espectacularmente eficiente. ¿Sí, cuál es el problema? Cuando la piel está debilitada o simplemente una herida provoca el ingreso. ¿Sabes? Pero es absolutamente eficiente. Ya. Dentro de la primera línea, o la barrera innata, ¿no es cierto? Cuando ya se destruyó, qué sé yo, la piel, tenemos la posibilidad que a nivel sanguíneo, estas celulitas que están acá nos defiendan. Esta es la famosa línea leucocitaria, leucocitos o glóbulos blancos. Lo de allá, ¿no es cierto?, son proteínas plasmáticas que también están en la circulación sanguínea. Todo esto es innato, ¿ah? Todo, con esto tú naces. Con esto tú naces. Bueno, no voy a dar la diferencia entre granulocito y granulocito, da lo mismo. Lo importante es, ¿no es cierto?, que estas células que sí se pueden reproducir mitóticamente, que más o menos tiene 4.000 por milímetro cúbico de sangre, 4.000 a 6.000 por milímetro cúbico. Estoy con físico, ¿saben medidas? Sí. Total, más o menos, ¿cuánto es? ¿Usted sabe cuántos glóbulos rojos tiene este niñito por milímetro cúbico de sangre? No lo van a creer. ¿Un millón? ¿Cuánto? ¿5.000? ¿Un millón? ¿Un millón? 100 Tiene millones. 5 millones por milímetro cúbico. Ya estoy más cerca, Gary. Por milímetro. ¿Sabes cuánto tiene la carita? Tiene 4.5 millones por... Tiene menos. ¿Por qué tiene menos? No porque seamos, digamos, los mundos machistas, todo lo contrario. Lo que pasa es que el hombre tampoco, ¿cómo hacer superior? Levántelo. Machista por hipergonádico. A ver, espere. Es porque la mujer tiene menor masa muscular, entonces no requiere tanto como lo requiere el hombre. Excepto la mujer que... ¿Ah? Entonces yo necesito 6. Ah, ya, bueno. En 10 años más. Es que no sé si tiene, no, yo creo que no tiene nada que ver con esto, pero es que una vez leí que se supone que las mujeres vivían más que los hombres. Y una teoría Ya no empezó a contar de nuevo. Tenemos que escuchar con respeto. Una teoría era que se podía, o sea, el funcionamiento del cuerpo de la mujer funcionaba mejor porque como por la menstruación que se purificaba la sangre todos los meses, que eso puede ser una causa de que la mujer Sí, sin duda, porque ella va renovando periódicamente la sangre. ¿La cocina? Sí. esa puede ser una causa. Sí. La mate. Si la segunda línea El aceite de cocina, pues se mantiene bien la ¿a qué edad empieza Lo que pasa es que tu madre, nuestra madre, Me sacó la mamá. mi madre, Ay, sí. mi madre, me proporciona inmunidad, pero inmunidad adaptativa, pero artificial. Perdón, natural, pero que no deja memoria inmunológica. ¿Me explico? No, esto es innato. Porque la leche materna, el calostro, ahí vienen anticuerpos, pero preformados por la mamá de uno. ¿Ah? Sí. Por lo tanto, esa sería una inmunidad natural
pero pasiva, porque tu cuerpo no fabrica anticuerpos, te lo está dando tu mamá, ¿cachai? Pero tú cuando naces tienes la otra posibilidad, que si te ves expuesto a una infección, ¿no es cierto?, con el tiempo vas a fabricar defensa. Y ahí sería adquirida, natural y activa, porque esa es la que te deja memoria. O sea, sí, mientras yo estoy lactando, me enfermo algo parecido que me vaya a ser enfermado antes, voy a tener la defensa. Sí, sí. Y más o menos la inmunidad que nos proporciona nuestra mamá hasta un primer año de vida, con la leche. Por eso es importante los días. Sí, sin duda. Necesita algo más completo que eso. Ya, estas proteínas que también forman parte del mecanismo innato de esta línea de defensa, son proteínas de complemento, estos son interferones, también proteínas contra virus, por si acaso, contra virus. Citoquinas también participan. Estas y esas son parte también de la inmunidad adquirida. Yo delante les decía que esto se confunde, lamentablemente se confunde, pero ya lo van a entender, creo yo. Te digo, dime. ¿Ah? ¿Por qué pasa siempre? Porque es un ganglio linfático, es un filtro. Lo mismo que las amígdalas, ¿ya? O los ganglios de la ingle, de las axilas, como son filtros de microbios, ¿no es cierto? Cuando pasa mucha cantidad de microbios y mucha defensa ahí, ¿no es cierto? Una forma de responder es inflamarse. Hay gente que crónicamente vive con las amígdalas inflamadas. Se recomienda la extirpación de ellas a cierta edad. No importa, ¿por qué? Porque te quedan otras amígdalas, o sea, otros ganglios, otras partes del cuerpo, y eso evitaría andar siempre con las amígdalas inflamadas. Ese por la pega que tiene. Y es una excelente pega, eso no. Ya, atención. La forma de trabajar con, escuchen bien, con glóbulo blanco, que pertenece a la línea innata, a la que tú naces, es a través de ciertas propiedades. Estos glóbulos blancos, si bien es cierto, viajan por la circulación sanguínea, tienen la capacidad de salir de la circulación sanguínea y dirigirse a un foco infeccioso. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya. Propiedad que no la tienen el resto de las células sanguíneas. No la tienen los glóbulos rojos ni las plaquetas, pero sí este tipo de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay ciertas propiedades que son la diapedese, y ahí dice, movimiento a través de las paredes de los capilares, salen de la circulación. Es decir, miren, sean inteligentes. La diapedese significa que este glóbulo blanco pasa entre los intersticios, o sea, entre un capilar y otro, y abandona la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque tiene quimiotractismo positivo, es decir, tiene la capacidad de captar las noxas del microbio. ¿Cómo? ¿Qué? Las noxas, las toxinas del microbio. Eso se llama quimiotractismo. Aquí le faltó agregar positivo, porque significa que es atraído por las toxinas del microbio. Porque si fuera quimiotractismo negativo, ¿qué sería? Se repele. Un glóbulo blanco cobarde. Se arrancaría. Este es valiente. Como el Portilla. Porti. No. Acuérdate. Ya. Otra capacidad que tiene. Me acordaste. Otra capacidad que tiene es hacer movimiento ameboideo, ¿no es cierto? O también llamado pseudópodo. Pseudópodo significa falso pie. Ya, como pueden la capacidad, o tienen la capacidad de deformar su cuerpo, entonces pueden dirigirse al foco infeccioso. Entonces, rebobinemos. Diapedesis, quimiotractismo positivo, movimiento ameboideo, y finalmente, cuando llegan donde está el microbio, ¿qué es lo que le hicieron? Lo fagocitaron. ¿Se fijan? Lo destruyeron. ¿Tienen carita o...? No, ¿Son caritas? ¿Son locos? Deberíamos ver ese capítulo. Ya. Esta capacidad. Sí, este es el orden, ¿eh? Ya. No lo dice, no sale. Pero esta capacidad de que el glóbulo blanco o estos glóbulos blancos hagan lo que yo acabo de contar puede venir por instrucciones dadas por el sistema de inmunidad adaptativo. Es decir, el sistema inmune adaptativo puede dar las instrucciones para que este glóbulo blanco haga lo que hace. ¿Ya? Entonces aquí se están mezclando dos tipos de inmunidad. Está la innata y las órdenes o instrucciones que vienen de los otros linfocitos para que este glóbulo blanco haga lo que hace. Sí.
algunas partes de tu sistema inmunológico, aquí donde está lo que hablábamos de los ganglios, ¿cachai? Célula ósea. ¿Por qué se echa a perder el vaso? Ojo, de larga Z. No, no es el vaso. No, el vaso es todo. Le dio... Le dio mano. Sí, me acuerdo que me está. Afortunadamente tenías otros ganglios. Podemos salvar. Afortunadamente. Una pequeña aclaración. ¿Ah? Hay glóbulos blancos llamados linfocitos de dos tipos, B y T. B, vaso, T, timo. ¿Ya? Timo. ¿Ya? Y esto se refiere a la capacidad de migrar a esa estructura y madurar para que cumpla una determinada función. Entonces, T de timo, B de vaso. No me interesa. Qué rico. Diferencia entre una y la otra. Atención, esto sí, ¿eh? Esto sí. Diferencia o característica entre innata y adaptativa, como aquí lo dice, esto prácticamente no es específico, o si lo es, muy poquitito, a diferencia de lo de allá. Acá, ¿no es cierto?, la diversidad es muy limitada en cuanto a su acción, acá la diversidad es muy amplia en cuanto a la acción. Los mecanismos acá son amplísimos para trabajar y defendernos, ¿no? Se especializa, bueno, dice que tiene un cierto estereotipo, en cambio allá es absolutamente especializada. Cada misión está altamente definida. Por ejemplo, un glóbulo T, helper o ayudante, es el encargado o el director de orquesta inmunológico. Es el más seco de todos. ¿Ya? El que decir, glóbulos blancos vayan y fagociten. Glóbulos B o linfocitos B fabrican anticuerpos. Lamentablemente en ese glóbulo, perdón, ese leucocito, el helper, ese es el que ataca el virus del SIDA. O sea, ataca al director de orquesta inmunológica. ¿El helper es con el genómico? Sí. Ya, cuando el glóbulo blanco se come los monos humanos, ¿qué se después? ¿Los defectos? Después los puede eliminar a través de una boca excretora. Y esa boca excretora con los desechos pasa a la circulación sanguínea y tú lo eliminas con tu órgano excretor. Por eso es que es re importante cuando el médico, tú vas al médico y te dices, le vamos a tomar un examen sanguíneo, ¿no es cierto?, para que vean que tiene una muestra de orina o tiene una muestra de la feca, para ver lo que hay. O sea, cuando uno está resfriado dicen que hay que tomar tu líquido para poder secretar porque los glóbulos blancos fagocitan. Es que el líquido, no te olvides de qué cosa, que todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo ocurren dentro de las células y todas requieren agua. ¿Cachai? Ahora, el agua, claro, tú eres un organismo metermo para mantener tu temperatura, pero para mantener tu temperatura requieres el agua. Profe, ¿cuál es cuál? ¿Qué? ¿Cuál es la innata? La innata Este es un macrófago. Y este es un fagocito que está digiriendo ahí partículas o microbios. Sigamos. Ya. Atención. Algunas características de la adaptativa. Dice así. La respuesta inmune se adapta al patógeno. Específica, responde a un patógeno exclusivo. Eso es especificidad. Memoria, protección a la reinfección del mismo patógeno. Evolucionada. Atención. Chistoso yo. Dice, solo se presenta en vertebrados. Quiere decir que los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos solamente tienen inmunidad adquirida. Los invertebrados no tienen adquirida. Solamente tendrían la anterior. Sí. Celular versus humoral. No olvidar y no confundir. La humoral, linfocito B, anticuerpo. La humoral, linfocito B, anticuerpo. La celular, los T, los ayudantes, los que colaboran con los B. Ya. ¿Alguna vez se vacunaron? Sí, profe, 2 veces. ¿Lo vacunaron con alguna prueba? Penicilina hace poco. Ayer. ¿Matemáticas? Ayer lo vacunaron. Ya, mire. Atención. Hay inmunidad adquirida, la que adquieres, la que desarrollas después de nacer, con memoria, sin memoria. Atención. Con memoria se le llama activa. ¿Por cuá? O per cuá. Porque dice que el organismo genera anticuerpos. ¿Cómo lo podría hacer? Mediante una propia infección, que sería en condiciones naturales, me pongo al microbio sin quererlo, o
por la inoculación de antígenos inmunogénicos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te vacunas. Entonces, cuando uno se vacuna, te estás inoculando microbios atenuados o con sus propiedades tóxicas muy atenuadas, incluso con microbios muertos. ¿Con qué posibilidad? Para que tú fabriques anticuerpos. Entonces, tú te vacunas para prevenir una enfermedad, pero el efecto es lento, pero como deja memoria inmunológica de larga duración. ¿De nuevo? Ya. La memoria inmunológica activa puede ser natural o artificial. Será natural cuando tú te expongas al microbio. Será artificial cuando te incorpores, ¿no es cierto?, un antígeno atenuado con la posibilidad que tú con el tiempo fabriques anticuerpos. Ese es el caso de la vacunación. O la leche materna. Porque son Acá está la leche materna. Acá. La artificial por vacunación entonces implica, te inyectan un antígeno, ¿no es cierto?, con la posibilidad que tú después fabriques anticuerpos. Por lo tanto, ¿cuándo te vacunas? ¿En la enfermedad o para prevenir? Para prevenir. Pero es de efecto lento. O sea, nunca se van a vacunar ustedes estando resfriados, porque están, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, van a soltar el resfrío. No se pueden vacunar. ¿Por qué? Porque es un antígeno, te está inyectando microbios atenuados. Espérate, termino. La pasiva. Dice, el organismo adquiere anticuerpos específicos. ¿Cómo lo puede hacer? En forma natural, como dice, vía transplacentaria por la lactancia y el calostro, lo de la mamá. Porque hablamos de la leche materna. La leche materna te da anticuerpos, pero no puede dejar memoria inmunológica, porque tú no fabricas anticuerpos, te lo está dando la mamá. O también podría ser, dice, del suero de otros seres, artificial serológica, y este es el famoso suero, ¿cómo le llaman esto? Suero, no es el suero que tú te incorporas cuando te está faltando líquido, este es un suero terapéutico, ¿ya? Entonces aquí te estás dando anticuerpos preformados en otro animal, por ejemplo un vacuno, un caprino, un ovino, ¿no es cierto? Entonces, ¿te dejará memoria este? No te deja memoria. Ninguno de estos dos te deja memoria, porque te estamos dando anticuerpos. Acá te estamos dando antígenos, y tú fabricas. Ya, ahora, dime. Vacunarse es como tener así como un experto que le enseña a otros así como cómo prevenir una enfermedad, o sea, cómo atacar la enfermedad cuando venga. Sí, no hay otro. Claro. O sea, si yo estoy enfermo, me sirve una vacuna o un suero. No, El suero. Entonces, este es de efecto rápido, pero de corta duración. No deja memoria inmunológica. Este de efecto lento, pero larga duración. Deja memoria. Deja memoria. Profe, en sí, ¿qué es la memoria inmunológica? La capacidad que tiene tu cuerpo de recordar a un microbio que ya te parasitó una vez. ¿Cachai? Entonces, como ya te parasitó una vez, tus defensas están preparadas para accionar de forma más efectiva y más rápida. ¿Alguien más? ¿Pero por qué se supone que alguna gente cuando se vacuna se enferma después de vacunarse? Sí, Porque necesita más virus. porque te estáis dando el mismo microbio que tú estás padeciendo, pero atenuado. Entonces hay gente que sí, no toda, no todas. Te da una pequeña fiebre. Por eso te recomienda mucho ingerir harto líquido. Póngase compresa aquí, qué sé yo. Profe, una pregunta. Y la mano también de la enfermera. Enfermera. Así te deja después la cotota. Dime. Es que los anticuerpos son células, ¿cierto? No, son proteínas. Ya. Proteínas fabricadas por los linfocitos. ¿Ya? Ojo, cuidado. A ver. Esto va a ir en la prueba, ¿ya? ¿Qué va a ir en la prueba? Mire, el requete fácil. A ver. El requete fácil. Activo, pasivo. Como el Ronnie. Este tonra, ¿ya? Se va a exponer a un determinado microbio. Al exponerse a un determinado microbio, ¿no es cierto?, se expone al proceso infeccioso, pero deja memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque este ratón va a empezar a fabricar con el tiempo, ¿no es cierto?, anticuerpos. De manera natural. Por eso es específico, sí. ¿Deja memoria inmunológica? Sí. Porque te está inyectando Anticuerpos. te estás incorporando antígenos. Fíjate, míralo. Por eso que es una vacuna o un proceso infeccioso. Mira acá.
aquí al Torre, que también, ¿no es cierto?, le estamos inoculando, pero le estamos inoculando anticuerpos ya preformados. ¿Cachai? Anticuerpos en el suelo. Entonces, ¿podrá mejorar el ratón? Claro que sí. ¿Pero dejará memoria inmunológica? No. Sí, se puede volver a enfermar. Exacto. Yo creo que quedó claro. Activa rápido, pero después no deja... Ya, si el ratón está enfermo, ¿cuál de los dos le doy? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, no abajo porque ya está enfermo. Está enfermo, tengo que darle anticuerpo. Hay que sanarlo. Hay que sanarlo. Si yo sé que está expuesto con una ratoncita y tiene el riesgo de enfermarse, La otra. La otra porque tiene memoria. son capos físicos. Descansa. Descansemos. Ponle un... Pausa. ¡Vamos a los youtubers!